Hola, queridos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Chicos, chicas, bienvenidos al curso de comunicación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Se me escucha mi audio, cierto? Profesor, buenas tardes. Sí, Buenas sí se le tardes. escucha, profesor. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Acá me dice, Buenas tardes. dice. Bueno, vamos a ver si no es así. Hola, Adriana Cabrejos, buenas tardes. Andrea Sousa, Leslie Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a nuestro curso de comunicación. Hoy estamos desarrollando ya la segunda semana que corresponde a este segundo bimestre, ¿cierto? Segundo bimestre. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, María. ¿Cómo estás, María? Bien, chicos. A ver, un poco recordamos lo que platicamos el día domingo. ¿Recuerdan qué tema platicamos el domingo pasado? Un poco para ir recordando. ¿Se olvidaron? Tienen que tomar más sopa de ¿qué cosas? Caldo Chilcano, de chilcano. chilcano, claro, la vitamina, en ese caso que contiene bastante fierro, todo lo que son carne roja, hígado, pescado, por ahí. Bueno, por acá Profesor, alguien me buenas dice, tardes. Profesor, hola, disculpe, buenas tardes. hola Adriana, buenas Este, tardes. Sí. hablamos la semana pasada de las costumbres, Así es. de las Hablamos costumbres. del Ajá, costumbrismo, ¿no? Costumbrismo ajá, peruano. sí. Costumbrismo peruano, profesor. Muy bien, María. ¿Y quién era el máximo exponente del costumbrismo? ¿Cómo se llama ese escritor que fue considerado el padre del teatro peruano? Manuel Asensio Segura. ¿Cómo se llamaba Profesor, la... es Hola, hija. ¿Recuerdan cómo se llama la obra de Asensio Segura? ¿Cómo se llamaba esa obra donde había una vieja chismosa alcahueta proxeneta celestina? Ñacatite, profesor. Así es, ñacatita. Ñacatita. Muy bien, ñacatita. Correcto. Y ese día platicamos de una técnica, de una estrategia que era la menotecnia. A ver, pregunto, ¿qué tal están en la memoria? ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? A ver, a ver, a ver. Les di un truco, ¿ah? Así, profe, ¿no? Nos ha dicho. Les dije, empieza con un número. ¿Qué número? 6, creo, profesor. Claro, 6.768 metros sobre el nivel del mar. claro, 6, 7, 6, 8. Disculpen, chicos, estoy con una afección gripal. Me sabrán entender. Eso acá, no se olviden, chicos, 67, 68. 6.768 metros. Claro, muy bien, correcto. Bien, muchachos, vamos a continuar el día de hoy nuestro tema. Recuerden que en toda la semana tienen clases, cursos adicionales en la cual también ustedes pueden participar. Y el tema que toca para el día de hoy de esta segunda semana está ya no con el costumbrismo, sino con el romanticismo peruano. ¿Ya? El romanticismo peruano. Bien. Cuando hablamos del romanticismo, vamos a ir a este aspecto. Bueno, acá vemos una pregunta. Te dice, ¿qué harías? En tu caso, ¿qué harías? En tu caso, ¿qué harías? A ver, apagamos micro. A ver, apagamos un micro. Luis Cuba, acá, micro, hijo. Luis Cuba, acá, mi hijo. Gracias. Gracias. Bien, siempre hay que cuidar el micro. Vamos a suponer que este es un muchachito, uno de ustedes, los chicos, que le llega a su WhatsApp así un mensaje. Y dice así, ¿no? Vamos a suponer que te llamas Enrique. Debo decirte que tu sonrisa ilumina mi día. Y te manda ahí tu sticker
de, vamos a poner, no sé, ¿cómo se llama tu enamorada, no? No sé, enamorada, una amiga que, bueno, no sé, pero alguien ahí que te dedica, ¿no? Vamos a poner que se llame María, ¿ya? María. Ahora, la pregunta es acá. ¿Quién es el emisor? ¿Enrique o María? María, profesor. Muy bien, Profesor. muy bien, María. Acá hay, en aula hay varias Marías. Una de ellas, ya. María. Emisor María, muy bien. La segunda pregunta es, ¿con qué fin alguien se expresa de esa forma? ¿Cuál será su objetivo? A ver, chicas, si ustedes mandan hacia un muchacho, ¿por qué lo mandarían hacia un chico? ¿Por qué? Porque le gusta o porque, bueno, Porque me quiere algo. gusta. Claro, claro, ¿no? Le gusta, lo simpatiza algo, quiere algo con este muchacho, aunque es asustadito, pero bueno, así es el amor, ¿no? ¿Está bien? Correcto. Luego dice, ¿qué actitud debe tener Enrique frente a ese mensaje? A ver, muchachos, si ustedes fueran así, te manda una flaca, disculpe el término, entre comillas, te mandas un mensaje, ¿cuál sería tu actitud frente a ese mensaje? A ver, ¿qué responden, chicos? Ah, bueno, vamos a suponer también que es Profesor, Zenaida, dime. cara de alegría. Ah, bueno, a ti te alegraría, ¿no? Te alegra tu día, tu mañana, es, ay, por fin, Profesor, alguien. no soy, profesor, yo no soy Zenaida, soy Betsaida. Lo que pasa que en mi celular no tengo internet y por eso estoy Ah, con el ¿cómo te das celular de mi cuenta? mamá. Ah, ya, hija, no te preocupes, te voy a tener en cuenta eso, ¿ya? Profesor, Gracias. Bien, claro, la actitud que tienes pues de alegría, ¿no? Salvo que el chico, la chica que te escribe, pues no, te hace muy espeso, ya. Ah, ya, cánsate, ¿no? Bien, ¿cuál es el comportamiento típico de una persona enamorada? Es decir, que eso sí saben ustedes. ¿Cómo se comporta una persona, un chico, una chica enamorada? Contenta, profesor, feliz. Ya, muy bien, contenta, feliz, correcto. Y por ejemplo, yo les pregunto, cuando estaba, ¿ustedes alguna vez se han enamorado? Seguramente, no creo que me digan, no, profe, yo no sé qué es el amor, nada. ¿Cuáles son las características cuando uno se enamora de alguien? ¿Tienes Sientes, apetito o no? sientes nervio y no tienes apetito, profe. Ah, ¿tienes nervios de verlo? Si no tienes apetito. ¿Tienes sueño o tienes insomnio? También, Insomnio, Insomnio. profesor, profe. Claro, insomnio. Estás pensando toda la noche. Correcto. Ojo, bueno, por ahí decían que cuando uno conoce a una persona y te gusta el muchacho o la muchacha y sientes nervios, no es tu pareja. Bueno, así dice la psicología, y no lo digo yo, dice la psicología. Profe, ¿por qué? Es normal sentir nervios, sí, ¿no? Pero es que dice que cuando es tu verdadera pareja, pues te complementas. Hay una reciprocidad de sentimientos, emociones, pensamientos, etcétera, etcétera. Y justo estamos en el romanticismo, ¿no? Bueno. Bien, chicos, vamos avanzando entonces. Y cuando hablamos del romanticismo peruano, vamos a ubicarnos en el contexto histórico-cultural. ¿Qué pasaba en el Perú durante el romanticismo? Bueno, en esta etapa, que va más o menos de 1848 a 1880, más o menos, se desarrolla el surgimiento de la burguesía por la explotación del guano. Perdón, chicos. Disculpen. Es decir, en esta etapa va a surgir la burguesía. Burguesía, persona o grupo de personas que tienen poder económico. Y ese poder económico se dio gracias a la explosión del guano de isla y el salitre. Y por ese guano y ese salitre los chilenos nos declararon la guerra, ¿no? Por ese guano y salitre, porque Perú tenía. Y gracias a esos productos, pues el Perú vivió una etapa de aparente bonanza y prosperidad económica, o sea, hubo dinero en nuestro país. ¿Qué más? Se desarrolla el primer gobierno de Ramón Castilla
Y uno de los, las labores que cumplió don Ramón Castilla fue la abolición de la esclavitud. Es decir, Ramón Castilla dio libertad a los esclavos en nuestro país. Aunque parezca paradójico, serán profe, en Perú hubo esclavitud, sí hubo esclavitud en la época de la colonia. Recuerden cuando platicábamos en su debido momento, cuando la población indígena inca se diezmó por enfermedades, los incas que eran entre 10 y 11 millones solo se reducieron a 2 millones y los españoles necesitaban mano de obra para trabajar en las minas, ¿no? Y trajeron a los africanos. Y estos africanos, nuestros hermanos africanos llegaron al Perú no en la condición normal, sino vinieron como esclavos. Y durante la colonia, pues habían esclavos, hasta esta época habían esclavos, hasta después de la independencia, fíjense. El esclavo, pues tú podías irte al mercado, obviamente, con tu platita, ¿no? Decir, a ver, pues yo quiero llevarme esa esclava a mi casa. ¿Cuánto cuesta? Vamos a poner 1.000 soles, ¿ya? 1.000 soles. Muy bien, toma tu 1.000 soles, me lo llevo a mi casa. Y ella me tiene que hacer todo lo que yo quiero. Lavarme, cocinarme, todo. A cambio de su pago, no hay pago. Le doy de vestir, de comer, ya. Y si esa esclava ya no me gusta, lo llevo, lo vendo. Esa era así ha sucedido en nuestro país. Entonces Ramón Castilla da libertad y va a abolir la esclavitud. ¿Qué más? La guerra con Chile y la derrota en 1883. Los chilenos sacaron el alma, ya saben. Y se desarrolló el combate de 2 de mayo en 1866. Les pregunto, chicos, ¿con qué país Perú se enfrentó en el combate de 2 de mayo? ¿Con qué país? ¿Tienen idea? Le doy ideas, ¿ya? ¿Ecuador, Colombia o España? España, profesor. Muy bien, con España. Así es. Recuerdan que nosotros logramos la independencia con España en 1824, en la batalla de Ayacucho. El último virrey, La Serna, va a firmar la capitulación de Ayacucho, indicando de que pues ya se rinden y firman su independencia, ¿no? Los peruanos. Eso fue en 1824. En 1866 intentaron conquistar nuevamente, regresar con sus barcos por el Callao. La guerra empezó desde las 8 o 9 de la mañana y el máximo héroe peruano era en este caso, don José Gálvez. Y tuvo también Ricardo Palma, entre otros más, ¿no? Pero duró más o menos hasta las 11 de la mañana y los españoles se regresaron por donde vinieron. No lograron ingresar. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Una característica es lo subjetivo. Recuerda, cuando hablamos de romanticismo hablamos del amor, ¿cierto? Y el amor es subjetivo. No se puede ver el amor. Ni tú, ni yo, ninguno de nosotros ha visto el amor, o si lo han visto. No, creo que mi profe yo lo he visto sentado en el parque, me estaba esperando. El amor, no. El amor es subjetivo, no se puede ver, no se puede tocar. Por eso es difícil describir el amor. Yo les pregunto, chicos, ¿qué es el amor? Es abstracto, ¿no? Es subjetivo. Si yo le digo, chicos, ¿qué es un lapicero? Es fácil, ¿no? Es un objeto cilíndrico que sirve para escribir, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Desapego por lo nacional. Y obviamente sigue siendo limeñista. Así como el costumbrismo era limeñista, el romanticismo también era limeñista. No salía más allá del Lima. Ahora, los escritores peruanos van a imitar a las formas, tanto los escritores franceses como Víctor Hugo y españolas como Gustavo Adolfo Bécquer. Víctor Hugo y como Bécquer fueron los máximos exponentes del romanticismo francés y español, ¿no? Destaca principalmente en género lírico, cuando hablamos lírico de poesía lírica, y se trabaja mayormente en género dramático. Es sentimentalista y muestra en este caso la angustia y el dolor, ¿no?
se resaltan los valores de la ciudad, en este caso el limeñismo. Existe un retoricismo y una superficialidad, es aristocrático y coyuntural, ¿no? Bueno, vamos a hablar en primer orden acerca de Carlos Augusto Salaverry. A ver, chicos, les pregunto, ¿quién fue el presidente más joven del Perú? Cultura general. Presidente más joven. Alan García. Richard dice Alan García. Yo también pensaba que era Alan García, pero no es Alan García, es otro. Alan García fue presidente, sí, joven, a los 35 años, pero hubo otro más joven, a los 28 años. ¿Alguien recuerda? Felipe Salaverry, profesor. Así es, Adriana. Felipe Santiago Salaverry, el papá de este señor, de Carlos Augusto Salaverry, su papá, Felipe Santiago Salaverry. Él fue piurano, militar, y estuvo en el poder. Fíjese cómo es la historia, nuestra historia es muy triste. Él fue un militar y entró al poder por golpe de Estado, un gobierno de facto. ¿Cuánto ya estuvo en el poder? 30 días, un mes. Al cabo de un mes, al pobre le fusilaron. Sí, lo fusilaron. Todo por el poder, ¿no? Fíjense ahora cómo estamos en esta situación en nuestro país. Ojalá que cambie, no lo sé cómo iremos, pero hay que tener fe, ¿no? Que cambien nuestras instituciones, que la corrupción se extermine de nuestra cultura, que lamentablemente nos hemos enraizado en esa costumbre o en esa mala costumbre. Y que pues nuestro país sea un país próspero, ¿no? De gente progresista, y no interesa si seamos de derecha o izquierda, sino que todos sumemos un solo esfuerzo y sea pues un país próspero, con bienestar, todos los valores que enaltecen al ser humano, ¿no? Bueno, hijo del general Felipe Santiago Salaverry, pertenece, ojo, Carlos Augusto Salaverry pertenece a un romanticismo sentimental. ¿Por qué, profe, romanticismo sentimental? Porque sus poemas van a ser netamente de amor, poemas de amor, por eso es romanticismo sentimental. En esos poemas de amor va a expresar ternura y delicadeza, ¿no? Y recibe la influencia del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Sus poemas los dedica a Ismena Torres, que fue su novia o la mujer de su inspiración. Las obras que escribió fueron la obra más importante, Cartas a un ángel. Y dentro de este libro hay un poema que se llama Acuérdate de mí, que es muy bonito. Tiene también otro libro que se llama Diamantes y Perlas, y en teatro El pueblo y el tirano, ¿no? Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Fue un ferviente lector de Víctor Hugo, escritor francés, autor de Los Miserables, entre otros Fausto, y Enrique Heine. Sus primeros los va a publicar en Heraldo de Lima, y fue conocido como el cantor de los sepulcros, y otros le llamaban el ruiseñor de China. Bien, el otro escritor es don Ricardo Palma, ¿no? Seguramente el máximo exponente en este caso, del romanticismo peruano. Ricardo Palma nace en Lima en 1833 y fallece en Miraflores, también Lima, 1919. Hijo de una familia humilde, realizó sus estudios en el Colegio Noel, ¿no? En 1848 empezó su carrera literaria, según su propia confesión, formando el grupo del grupo que después él mismo denominaría La Bohemia de mi tiempo. Ese fue el nombre de su grupo literario, ¿no? Comenzó escribiendo poesía a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periódicas, la mayoría de existencia efímera, o sea, de poco tiempo, como redactor o crítico de espectáculos, para lo cual usó múltiples seudónimos. Bien, acá vemos a don Ricardo Palma. Él va a usar una fina sátira y elegante humor, es su característica. El lenguaje que utiliza en sus obras, un lenguaje bastante sencillo, de fácil entendimiento. Ojo, pertenece a un romanticismo social, o social o histórico, social histórico, ¿ya, chicos? Romanticismo social histórico. Carlos Augusto Salaverry pertenece a un romanticismo
sentimental. No hay que olvidarnos eso, son cosas elementales que tenemos que conocer. Es considerado como uno de los mejores prosistas de América, ¿no? Se le llama el bibliotecario mendigo. ¿Saben por qué a Ricardo Palma se le dice el bibliotecario mendigo? ¿Saben? ¿Tienen idea, chicos? ¿Saben por qué? No. No, profesor, ¿por qué? Ajá, es la idea, ¿no? ¿Por qué se dice el bibliotecario mendigo? ¿Recuerdan la última batalla que se llevó a cabo con Perú con Chile fue la batalla de Miraflores y Lima fue sitiado por los chilenos? Bueno, vamos a platicar la siguiente clase, pero ahí es que Lima, no lo sé, acá en clases hay muchos jóvenes de Lima, y recuerden que Lima ha sido poblado por mayormente gente provinciana, ¿no? Hay de todos los lugares de nuestro país a poblar Lima. Pero en esa época los limeños no supieron defender Lima frente a la agresión chilena. Como dijo González Prada, los limeños se acobardaron, se escondieron. Y quienes defendieron Lima fueron los provincianos, ancachinos, huanuqueños, menos los limeños. Igual nos sacaron el ancho. Ingresaron a Lima, destruyeron, ojo, hay unos cálculos estadísticos, se dice que más o menos el primer día que llegaron se calcula que 5.000 mujeres fueron violadas en Lima por los chilenos. Incendiaron, saquearon, hicieron lo que quisieron, no pasó nada. ¿Y qué hicieron con la Biblioteca Nacional que está por la avenida Bancalle? Simplemente lo incendiaron, lo destruyeron. Y cuando terminó la guerra con Chile, Ricardo Palma asumió ser secretario general de la Biblioteca Nacional. Y cuando fue a la Biblioteca Nacional no encontró ni un libro, todo quemado. ¿Y qué hizo Ricardo Palma? Escribir cartas a personajes insignes, a embajadas, solicitando donación de libros. Y al final suscribía con el seudónimo El Bibliotecario Mendigo. ¿Quién era ese bibliotecario mendigo? Era don Ricardo Palma. Chicos, ¿qué obras escribió? Lírico, por ejemplo, como Verbos Gerundios, obras de teatro Rodil, el libro expositivo Anales de la Inquisición de Lima, entre otros libros más. Ahora, el libro más importante de don Ricardo Palma son, esto no se olviden por favor, Tradiciones Peruanas, el libro más importante, escrito en 4 tomos, más de 400 tradiciones, ¿no? Entre destaca Don Dimas de la Tijereta, Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia del Cañoncito, entre otros. Perdón, chicos. Bien. Hay otro libro que se llama Tradiciones en Salsa Verde. Es otro librito, ¿no? De Ricardo Palma, en la cual en este libro ya tiene un contenido de tipo erótico, muy parecido al de Giovanni Boccaccio, escritor italiano. Si alguna vez ustedes quieren leer libros de amor, pero de contenido erótico, lean este libro de Boccaccio. Es muy bonito. Bonito porque hay un amor, claro, profe, el erotismo no es así rojo, no. Es de erotismo, sí, pero con mofa a los curas y las monjas. Se mofa de las curas y las monjas. Se burla de las curas y las monjas. De los curas y las monjas. De sus travesuras. Hola, hija. No se ve nada, la pantalla que está ahí está negro. Así, ¿todos lo ven así, chicos? No, se ve No puede súper visualizar. bien. Se No, ve bien, profesor, se se ve ve todo bien, bien. profesor. Está Que vuelva a bien. ingresar. Sales de aula, hija, y vuelves a ingresar. Debe ser de tu internet. A ver, pruébalo, por favor, hijita. A ver, vamos aquí. Ya apareció, profesor. Ah, ya, ok, hijita. Muy bien, debe ser el internet. Gracias, muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces. Aquí un poco vemos más de su libro. Libros históricos como Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión. Obras de teatro, La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad y Rodil, que es el más importante.
En lírica, o sea, en poesía, Pasionares, que es su mejor libro de Ricardo Palma, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios. Obras filológicas y lingüísticas, como neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, entre otras. Y seguramente lo mejor son, reitero, chicos, las tradiciones peruanas. Este es lo mejor de don Ricardo Palma que tenemos que conocer, y si tienen la oportunidad de leer, léanlo. Algo vamos a conocer nuestras tradiciones. Y su obra inédita, Los Marañones. ¿Qué son las tradiciones peruanas? Básicamente, cuando vamos a un análisis literario, vamos a indicar que este libro está escrito en género narrativo. Chicos, género narrativo. La especie es una tradición. El número de tradiciones son de 453 tradiciones. Chicos, 453 tradiciones. Por eso están en 4 tomos, ¿no? 6 tradiciones se refieren al imperio incaico, 339 al virreinato colonia, 43 a la época de la emancipación, 49 a la época de la república y 16 a tiempos y espacios no definidos, ¿no? Indecisos. Bien. A ver, vamos a ir viendo algunas de las tradiciones que es menester que podamos entender. Como son 433, vamos a presentar algunas tradiciones para que ustedes puedan quizás motivarse y por ahí leer algunas de esas tradiciones. Vamos a ver a manera de video, ¿ya, chicos? A ver. ¿Han escuchado ustedes o han leído la tradición que se llama Al Rincón Quitacalzón? ¿Alguno de ustedes? Yo no, profesor. Eso dice cuando tostamos ñuña. Ese, al rincón Quitacalzón suena sugerente, ¿no? Pero esa tradición está netamente dedicado a la educación antigua. Recuerden que antes la educación, vuestros padres, quizás abuelos, han contado la famosa frase, ¿no? Que decía, la letra entra con sangre. ¿Sí? ¿Han escuchado o no, chicos? Sí, profesor, se refiere al castigo. Que Al le sean los castigo. alumnos, castigo es. Ujú. Claro, Profesor, así es. Y ese castigo era muy cruel, ¿no? Muy cruel porque, ejemplo, ¿no? A ver, chicos, yo voy a ser su profe de esa época. Ya le decía, a ver, chicos, tabla de 9. Pepito, 9 por 9. No sé, profe. Ah, ya, muy bien. Al rincón, quita calzón. ¿Y qué hacía el rincón? No es que al rincón se iba a quitar el calzoncillo, no. Sino que tenía que aprender la lección. Había varios castigos. Uno era, tenía que aprender la clase, escuchar la clase parado, pero mirando a la pared, no a la pizarra, sino mirando a la pared, tenía que escuchar ahí. Imaginarse que hacía el profe, ¿no? Otras veces lo hacían arrodillar sobre chapas, dice que otras veces sobre arena. Y ya saben la famosa maja, ¿no? Te daban tu pa, te levantaban las mechas, ya. A algunos de ustedes no sé si les ha pasado todo eso, ya no, ¿no? O sí, en el cole les ha pasado todo eso. Profesor, Hola, a mí disculpe. sí me pasó, profesor. Profesor, le cuento mi historia que me pasó. Sí, me acuerdo que sí, el profesor me castigaba y nos hacía parar ahí al frente, ¿no? Uno fue que me saqué mala nota y el profesor me pegó. Me Wow. castigó, sí, me pegó y yo le dije a mi mamá, mamá, el profesor me ha pegado. Y mi mamá me dijo, te habrá pegado por algo, tú, el profesor, no creo que sea loco, te va a pegar en vano. Y el profesor ha ido a mi casa, como era chico ahí, ¿no? Donde vivía, el profesor fue a la casa y le dijo a mi mamá se llamaba María, y le dijo, señora María, a tu hija le he pegado, le he dado 3 correazos. Y mi mamá le dijo, está bien, profesor, está bien. Por algo la habrá castigado, no creo que sea loco usted para que le castigue en vano. Sí, se sacó mala nota, no ha estudiado. Ah, entonces sígale dando más, profesor. Así le dijo mi mamá y yo me quedé, pero sorprendida.
Claro, bueno, esa era la forma como se educaba antes, ¿no? Correcto, gracias Marta por compartir tu experiencia. A mí también me pasó, profesor. ¿Y a ti también igual te hicieron tu castigo también? Eh, Puedo decir que fue algo peor porque donde yo estudiaba aquí en mi pueblo, había un profesor que era muy, que digamos, muy recto. Entonces, como esas fechas, como que, digamos, yo era un poquito tonta, que, o sea, las cosas no me aprendía rápido. Entonces, cuando el profesor me preguntó la tabla de multiplicar, yo no le respondí correcto. Entonces, el profesor me golpeó contra la mesa. Mm, ah, bueno, cosas que siempre han pasado, ¿no? Y bueno, pues ustedes eran profes, bueno, es malo. Lamentablemente no es bueno. El castigo no es bueno. Pero sí ahora pues un poquito que las leyes están a favor del estudiante, es indudable, ¿no? Ahora no lo puedes tocar ni por aquí, porque al profe al día siguiente está en su casa. Bueno, no sé con o sin razón, pero bueno, así están hechas las leyes. Ojo, yo no estoy a favor del castigo, no estoy a favor. Yo, eh, durante toda mi vida de docente, jamás, ni una vez he tocado mi salón, ni una vez. Ah, no, una vez, sí, me acuerdo, acabo de acordarme, una vez. Pero esa vez fue por no aprender la lección. Yo había tenido reunión de tutoría, era una sección de primero J, H, I, no recuerdo, las últimas secciones, y cuando entro al aula, era la última hora, apagaba la luz de la tarde, y estaba haciendo travesuras, todos hacían travesuras, pero travesuras, ustedes se imaginarán, apagado la luz. Ahí sí me salió que ahí sí me los agarré a correazos, como dicen ustedes. Bueno, la única vez que me he rayado, ahí no. Bien, chicos, vamos con este al rincón que esta canción nos va a ganar la hora. A ver, atendemos ya, chicos, atendemos. Algo se nos va a quedar. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quita calzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quita calzón!
El chiquillo se fue hablando entre dientes. El obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos Dominus Vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Muy bien, chicos. Entendieron la lección, ¿no? Sí, Sí, entendieron. profesor, se entendió. Sí, profesor. Muy bien, correcto, se dejó entender. Hay otra tradición que está, pues, referido a nuestro Santo Moreno. ¿Cómo se llama nuestro Santo Moreno? Proyecto San Panaca Martín de presenta. Porres. Ajá, muy bien, San Martincito. Bueno, San Martincito hizo muchos milagros y vamos a ver de esa tradición a qué se refiere. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver. Esta tradición, sí lo han leído posiblemente. El título es Los ratones de Fray Martín. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: espera un rato, hermanito. ¡ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron upuchas. Al mismo tiempo malgastó envidioso, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: váyase, hermanito, y diga a tus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo.
Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criatura del Señor. Cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, esa es otra historieta, bueno, otra tradición de don Ricardo Palma. A ver, a ver cómo estamos con el tiempo. A ver, vamos a escuchar esta tradición de la época de los incas, ¿ya? Sabían que los incas también eran ajedrecistas, sabían jugar ajedrez. Y recuerden que el ajedrez trajeron los españoles, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Panaca presenta Los incas ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune, y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio.
Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma. Muy bien. Vamos con una última tradición ya, chicos. A ver, ¿cuál seleccionamos? Uno que les puede parecer interesante. A ver. Con el alacrán de Fray Gómez. Esa es una historia también bien interesante, considerado como el relato más importante de la prosa de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. ¿Ya? A ver, vamos a ver de qué trata esa historia, titulado, reitero, El alacrán de Fray Gómez. Había una vez en mi niñez, cuando escuchaba decir sobre una joya costosa, lo siguiente: esto vale tanto como el alacrán de Fray Gómez. Y explicaré este dicho con esta historia. Fray Gómez era un devoto. Hizo muchos milagros en Lima. Un día un caballo desbocado arrojó a su jinete. El hombre quedó patitieso, arrojando sangre por la nariz y la boca. Fray Gómez se acercó, le puso el cordón de sus hábitos en los labios, le echó 3 bendiciones y el descalabrado se levantó tan fresco como si nada. Ese mismo día estaba Fray Gómez en la enfermería y halló muy débil a San Francisco Solano, víctima de una jaqueca fuerte. «Necesita comer», le dijo Fray Gómez. Y el santo respondió: «Solo comería con gusto un par de pejerreyes». Fray Gómez metió la mano en el bolsillo y sacó 2 pejerreyes, tan frescos como recién salidos del mar. Los guisó y quedó San Francisco curado como por arte de magia. Una mañana Fray Gómez estaba en una celda, cuando llamaron a su puerta con unos ligeros golpecitos, y una voz quejumbrosa dijo: «Soy buhonero, tengo familia y mi negocio no prospera. Parece que Dios se ha olvidado de mí. He tocado muchas puertas para pedir un préstamo y nada he conseguido. Y en mis deliberes pensé pedírselo a usted», dijo el noble buhonero. «¿Cómo imagina, hijo mío, que en esta tan triste celda pueda tener yo esa cantidad de dinero?». Entonces respondió el castellano: «Tengo fe de que no me dejará ir desconsolado». «La fe lo salvará, hermano. Espere un momento». Y fue así que Fray Gómez, paseando los ojos por las desnudas paredes, vio un alacrán que caminaba por el marco de la ventana. Entonces arrancó una página de un viejo libro y cogió a la sabandija, la envolvió y se la entregó al visitante. «Tome y procure devolverme esta joya en 6 meses». El buhonero agradeció mucho y se encaminó deprisa a la tienda de un usurero. La joya era de una deliciosa delicadeza, incomparable, un prendedor con una figura de alacrán, el cuerpo una esmeralda engarzada sobre oro. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Y en la cabeza, un grueso brillante con 2 rubíes por ojos.
Con ese capital le fue tan bien en su negocio y al cabo de 6 meses pudo desempeñar la joya y devolvérsela a Fray Gómez. Este tomó el alacrán, lo puso en la ventana y dándole la bendición le dijo: animalito de Dios, sigue tu camino. Y así el alacrán tomó vida nuevamente y se fue caminando apacible por el marco de la ventana. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, colorín colorado, vamos con la última parte de nuestra clase del día de hoy. A ver, un momentito, por favor. Y aquí sí van alistando sus manitas para poder participar en nuestra clase, porque ya vienen ahora sí ronda de preguntas, ¿ya? Ronda de preguntas de todo lo que hemos ido desarrollando el día de hoy. Van levantando su manito. A ver, cuarto año. Bien, la pregunta indica así. Imprimió un carácter histórico al romanticismo. Ojo, romanticismo histórico, historicista o histórico social. ¿Cuáles de los escritores? Salaberry, Caviedes, Chocano, Palma o Eguren. A ver, eso hemos explicado, ¿eh? Ahí tengo a Segundo, a María. A ver. Segundo, tu respuesta, hijo. Profesor. Salaberry, gracias. María Sigüenza. Palma, profesor. Gracias, María. Adriana Cabrejos. Profesor Salaberry. Salaberry, Adriana. Brando Gómez Vela. Profesor, la A, profesor. Salaberry. Tu apellido es Gómez Vela Brandon, ¿no? Sí, profesor. Un momentito, por favor. Gómez. Asnaila. Tu respuesta, hija. Reyes Álvarez. ¿Qué tal, profe? Salaberry, la A. Salaberry, Reyes Álvarez. Ya. Luego, Marta Ochoa. Sí, profesor. Tu respuesta, Palma, hija. profesor. Ya. Y por último vamos con María, Mariluz Camones Morales. Profesor, buenas tardes. Hola, hija. Salaberry, profesor. Ya, Camones Morales. Mariluz. A ver. Ojo, muchachos, les dije, aquí sí no se pueden equivocar. ¿Ah? Aquí sí les voy a mandar al rincón quitacalzón a varios de ustedes. Salaberry presenta romanticismo sentimental. Palma, romanticismo social histórico, les dije. Respuesta, Palma. Ya, chicos, Ricardo Palma. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Dice así, durante el romanticismo peruano, económicamente ahí, ¿qué pasa en la economía peruana, en el aspecto histórico, no? Austeridad, déficit, bancarrota, una política de retroceso, C, una relativa bonanza económica, la D, una economía de guerra y la E, un caudillaje militar, guerra civil. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí, chicos? ¿Cómo era en nuestro país durante la época del romanticismo? Asnaila, tu respuesta, hija. Profe, yo creo que es la C. La C. ¿Alguien más? La C, profesor. Ya. Zenaida, ¿cuál era tu apellido? Me dijiste, Zenaida. ¿Cuál es tu apellido? Camarena de la O Betsaida, profesor. ¿Camarena de qué? De la O Betsaida. Camarena de la O. Ajá, de la O Betsaida Rosalí. Betsaida, gracias, hija. Ya, profesor. ¿Alguien más levantó la mano? Brandon, tu respuesta, hijo. Profesor, la C.
Marta, gracias, Brando. Marta. Sí, profesor, la C. Muy bien, correcto, chicos. El Perú vivía una etapa de aparente bonanza por la venta de guano y salitre, ¿sí? Muy bien, y para irnos, ¿ya? No corresponden a las tradiciones peruanas. Los incas ajedrecistas, las orejas del alcalde, la cránea de Fray Gómez, Don Dimas de la tijereta, la saya y el manto. Aquí hay una obra que hemos visto en la clase pasada, lo que no correspondería. Esta, como es esta papayita, y ya vimos también cómo aplicar menotecnia en las obras de Ascenso Segura. O sea, una de estas obras es de Ascenso Segura, que no corresponde a tradiciones peruanas. A ver, ¿qué tal estamos? ¿Alguien se anima? La E, profesor, la saya y el manto. María La E, dice profesor. saya y manto. ¿Quién más dijo la E? Yo, profesor. Zaida, ya. Levante su manito para tomarle. Brando, tu respuesta. La E, profesor. Segundo. La E, profesor. Muy bien, chicos. Muy bien. La respuesta es la E. El saya y manto, ¿no? Saya y manto. Muy bien, queridos chicos, nos vamos a quedar en esta parte. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos el próximo domingo en otra sesión más. Hablaremos Hasta un poco. luego, profesor. Hasta Ya. luego, profesor. Gracias. Felicidades. Nos Hasta vemos. luego, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profesor, puede ser. Chao, chicos. Felicidades a todos.